¿cómo están? Yo soy Carla y hablemos de todos los libros que leí en enero y febrero de 2025. Tenemos desde clásicos hasta fantasía con thrillers, así que ¿por qué no empezamos? Primero, enero. Enero fue un mes lento en el que solo pude leer 2 libros, pero que fueron muy buenos libros y de hecho fueron relecturas de mis clásicos favoritos, así que comencemos con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que básicamente nos cuenta la historia de cómo las 5 hermanos Bennet vivían muy tranquilas en su casa cuando llega al vecindario la mansión cercana el señor Bingley y su amigo el señor Darcy, y la escena social empieza a cambiar, sobre todo porque las 3 hermanas mayores, Jane, Elizabeth y Kitty, se empiezan a fijar en los chicos. Jane se empieza a sentir un crush con el señor Bingley, Kitty hace cosas un poquito polémicas y todos estos enamoramientos, crushes y malentendidos comienzan a volverse más enredados hasta que poco a poco tienen que aprender a comunicarse. Tienen que aprender a comunicarse. ¿Sí lo dije bien? Sí, de mis clásicos favoritos, tienen mi pareja favorita de siempre. Y yo no sé qué, porque todos sabemos de qué todo es Orgullo y Prejuicio. Se han hecho remix muchos, entonces sí, denle una chance a este clásico. Continuamos con Frankenstein de Mary Shelley, que básicamente nos cuenta cómo un hombre va a la universidad y arruina su vida. La verdad es muy realista, ¿a quién no le ha pasado? Y pues ustedes preguntarán, ¿por qué se arruina su vida cuando va a la universidad? Pues se arruina su vida porque él se empieza a interesar no solo en la filosofía, sino también en la química, en la biología, pero sobre todo en la alquimia. Y empieza a obsesionarse con la búsqueda de crear vida y se empieza a volver un poquito más investigador científico aislado que no para hasta lograr su objetivo, y lo logra. Consigue crear vida. Pero cuando crea esta criatura, no es como él la imaginaba, no es como él la quería, no es como él pensaba que iba a ser. Entonces se arrepiente y quiere huir de su error, pero esta criatura lo va a perseguir, lo va a obligar a enfrentar todo lo que hizo. Y lo hará, pues, que se pregunte, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa ser un padre, ser un creador? Muy interesante, muy oscuro. Te juro que no te aburres con Ahora nos vamos con febrero. Y en febrero, después de que caótico enero se fue, empecé a agarrar más mi ritmo de lectura y empecé con un libro que ya tenía mucho tiempo que quería leer, que es One Dark Window de Rachel Yellen. Yo sé, si están en la comunidad de libros y los chismes, sabrán que hubo una controversia con la traducción al español de este libro. Y no entiendo por qué se lo darían a traducir a alguien que no tiene experiencia, porque siento que es un libro bastante complicado de traducir, porque uno es fantasía, 2, hay muchos nombres de árboles y de plantas específicos. La cantidad de vocabulario nuevo de plantas y de árboles que aprendí, siempre se aprende algo nuevo, incluso de la batería. Bueno, como sea. ¿De qué trata? En este libro tenemos este reino que está rodeado no solo de un bosque misterioso, sino de una niebla que poco a poco lo va encerrando más. Pero esta niebla no solo es por el mal clima. Esta niebla es peligrosa, ya que atrae personas a que desaparezcan y a su muerte. Y pues nadie no se puede deshacer de la niebla, y el rey no se podrá deshacerse de esta niebla hasta que logre juntar todas las cartas mágicas que hay perdidas. Así como un tipo sacó a Card Captor, pues así está aquí. Las cartas están perdidas y la gente tiene miedo porque la niebla y el bosque cada vez parece que la están encerrando más y el rey no puede conseguir todas las cartas. ¿Qué va a pasar ahora? Pero ¿por qué esta niebla? Se preguntarán. ¿Por qué las cartas? Bueno, porque las cartas son como un sistema de magia, ¿no? Cada carta diferente te deja un poder o una fuerza diferente. Pero al mismo tiempo, la niebla otorga su magia. ¿Cómo? A través de una fiebre. Así es, diferentes personas luego se enferman de un tipo de fiebre, es como una gripa muy fuerte, y si la sobreviven, se vuelven criaturas
mágicas. ¿Por qué criaturas mágicas? Porque no se sabe qué les va a pasar, no se sabe qué tipo de magia van a obtener. Y lo más importante, ¿qué les va a hacer esta magia? Porque aquí, como en Storybook, en Once Upon a Time, toda la magia tiene un costo. Ahora, nuestra protagonista, Elspeth, ¿saben lo que me tardé aprendiéndome ese nombre? Lo siento, Elspeth, yo te quiero, pero ese nombrecito, Elspeth tuvo la fiebre de pequeña y logró ocultarlo porque a los que tienen la fiebre los matan. Entonces vive con su tía, con sus primas, a las que quiere mucho, y trata de mantenerse al margen de todo, a pesar de que su padre es uno de los hombres más cercanos al rey. Ella oculta su secreto bien, tiene toda la vida fingiendo que ella es normal, cuando en realidad su magia es que puede como que absorber las cartas, y no solo eso, sino que ahora tiene una pequeña voz en su cabeza que ya sé que están pensando, no es su conciencia, es algo mucho más oscuro, algo mucho más peligroso, una entrada aparte en sí misma que ella denomina como la pesadilla. Ahora, no es como si esta entidad pudiera controlarla, pero Elspeth no se puede deshacer de ella, y la criatura y ella pueden tener conversaciones dentro de la mente de Elspeth. Entonces, ella estaba normal hasta que un día es atacada en el bosque y, sin quererlo, ella se ve inmersa en un complot que se estaba gestando dentro del palacio. ¿En qué consistía este complot? En el que uno de los hijos del rey y uno de sus sobrinos buscaban unir el tarot para deshacerse de la niebla, pero también con otro fin en particular. Y Elspeth decide que, bueno, los va a ayudar. Porque pero aquí hay un problema. Cuanto más Elspeth ayuda a este grupo de rebeldes y más está en contacto con la búsqueda de estas cartas y con la magia, más fuerza va cobrando esta pesadilla dentro de ella y más débil se vuelve ella, por así decirlo. La va consumiendo poco a poco, está pagando el precio por usar su magia. Entonces ya cuando los rebeldes les quedan 2 cartas por conseguir, Elspeth sabe que le queda poco tiempo antes de que la pesadilla la consuma por completo. Entonces Elspeth podrá ayudarlos a conseguir la última carta antes de que la pesadilla la consuma por completo y ella desaparezca. No lo sabemos hasta que lean el libro. Me encantó. Es una pena lo que tuvieron que leer esta mala traducción, que ni siquiera me di la cuenta no me molesté en buscarla, porque desde que vi que era una mala traducción dije no, lo leí directamente en inglés. Me encantó mucho, la forma de narrar es muy específica, es muy fantasiosa, es muy bonita. Repito, el sistema de magia, como le explican, los flashbacks, todo me encantó. Elspeth es una gran protagonista. Y tenemos escenas de acción, tenemos un poquito de romance, tenemos familia encontrada, tenemos muchas cosas bonitas. Así que por favor, si leen en inglés, léanlo en inglés. Para los que no pueden leer en inglés, creo que van a sacar una nueva traducción ahora sí ya más profesional. Pero no sé, espero que sí, para que lo puedan leer y disfrutar como debe ser. Pero después seguí con su secuela, porque para los que no sabían es una biología y es Two Twisted Crowns, en las que ahora no solo seguimos a Elspeth y la pesadilla a punto de encontrar ya la última carta, sino también a los más rebeldes. Pero todo se volvió un poquito más peligroso y más complicado. ¿Por qué? Porque ahora van a tener que realizar un viaje peligroso en el que no solo van a estar expuestos al bosque y a la niebla, sino que van a tener que realizar sacrificios para seguir adentrándose cada vez más. Es así mencionar que dentro del palacio la cosa ya explotó y se complicó mucho porque el rey descubrió ciertas cosas y a ciertos traidores. Entonces no está muy feliz, que digamos, todo el mundo está más sospechoso y más agresivo que de costumbre. Entonces, ¿qué les separa a nuestros protagonistas? Lo vamos a averiguar. Y aquí profundizamos más en el cómo se crearon las cartas, en el pasado de este reino, en el sistema de magia, en muchos otros personajes secundarios del primer libro. Que, miren, yo empecé medio con pequeñas dudas. Me estaba gustando, pero no me estaba encantando tanto como el primer libro, porque tenemos mucho más perspectiva, ya no solo de Elspeth, sino de otros personajes. Pero me gustó cómo funcionó.
me sigue gustando más Elspeth como protagonista, como narradora, es mi favorita. Pero los otros no me aburrieron. Así se escribe una secuela, gente. Y más importante, así cambias de protagonistas y de narradores sin hacer que ninguna de los que le está ocurriendo a cada personaje se vuelva aburrido. Tú quieres leer a cierto personaje para saber qué está ocurriendo en el palacio, pero también quieres leer a los otros para saber qué está ocurriendo en la búsqueda de las cartas, pero también quieres leer los extractos de la pesadilla para saber qué pasó en el pasado y cómo llegamos a donde llegamos en este reino. Porque empezamos mal. Y poco a poco a lo largo del libro todo se va volviendo de Guatemala a Guatepeor. ¿Y qué les voy a decir? Me encantó esta duología, le puse en general 4 estrellas. Es fantasía oscura, así que tenemos escenas medio explícitas de pelea y de muerte, pero no súper gráficas. Tenemos un romance, sobre todo de 2 parejas, pero no se sienten forzados. Y en cuanto, yo sé, ya los conozco, si me van a preguntar, no hay spicy. Hay 2 escenas, una en el primer libro y en el segundo, que son un poquito más chubitas de tono, pero no son gráficas y no son largas, son como de 2 páginas. Eso nomás para darle profundidad a los personajes de estas 2 parejas, que siento que así deberían de ser las escenas de ese tipo. Pero está bien, cada quien. ¿Qué les voy a decir? Leanla, por favor. Tiene un tema de magia muy interesante que no se me había ocurrido qué tanta libertad te daba este sistema de magia con cartas desde que vi Sakura Card Captor de chiquita. Y me gustó cómo lo manejaron. Y puedo decir que en pareja favorita fueron Elspeth y Rabin. Que no es spoiler, se ve luego que esta pareja se va a formar. Que me encanta porque aquí no hay enemies to lovers. Y los quiero mucho. Él es el verdadero hombre que resuelve. Él odia a todo el mundo menos a ella. Y será un frío comandante y muy bueno en la batalla. Pero con ella es un hombre muy dulce y amable y preocupado. Y jamás había visto un hombre preocuparse tanto por la autonomía del cuerpo de una mujer. Así, por favor, más deberían de ser. Él verdaderamente dice, aquí nadie me va a tocar ni va a modificar el cuerpo de eso porque de nadie es más que de Elspeth. Y yo respeto eso. Yo respeto a un hombre que respeta los derechos de su mujer. No, de verdad, me encanta. ¿Qué les voy a decir? Yo caí en sus encantos. Yo no pensaba que me iba a gustar tanto esta pareja, pero me gustó, soy humana. Pero como sea, continuamos. Y empezamos con un thriller. Que no les voy a decir cómo llegué a querer leerlo porque fue bastante random. Bueno, fue bastante peculiar. Como llegué a este libro, estaba viendo un video de BookTube y una creadora de contenido comentó que estaba leyendo este libro dentro de un maratón de leer libros que estaban en la lista de las mejores lecturas de diferentes creadores de contenido. Y me llamó la atención, 1 porque es un thriller, 2 porque no lo había visto, 3 porque la premisa suena ¿qué? Y 4 porque quería saber qué pasaba y el chisme para poder engañar a la personaje principal. Porque, Dios, desde que vi la premisa supe que esto iba a acabar mal. Y vaya. Bueno, ¿de qué libro le estoy hablando? Le estoy hablando de We Used to Live Here de Margus Clearwater. De nuevo, soy muy mala con los nombres, lo siento. Que, a ver, nos cuenta cómo Eve y su novia Charlie se mudan a esta casa grande y antigua, un poquito alejada de la civilización, en un pequeño pueblo. Estaban instalándose, Charlie sale a hacer algunos mandados, Eve está sola en la casa, cuando, ¿qué creen? Tocan la puerta. ¿Y quién será? Pues es un hombre con su esposa y 3 niños que afirma que esa es la casa de su infancia, él creció ahí y que se estaban mudando junto con su familia y pasaron por ahí. Entonces que si les permitía entrar y dar un pequeño recorrido de despedida. Y la verdad todo muy raro el asunto. Desde 10 kilómetros a la vista yo supe que esto iba a acabar mal. Dije, no, por favor, ten tantito sentido común, 2 dedos de frente te pido. Pero si eso hubiera pasado no tendríamos libro, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo Eve, mi gringa people pleaser que tiene problemas de ansiedad? Así es, hizo lo que no tenían que haber hecho y los deja pasar.
Porque dices, van a ser solo 10, 15 minutos, ¿qué puede salir mal? Todo. Todo puede salir mal. Todo siempre va a salir mal. Entonces, los deja pasar y empieza a hablar con ellos y empiezan a recorrer la casa y a ver cómo ha cambiado y a contar historias así, ¿no? Esta familia de psicópatas mata a Ivy a su novio cuando llegue. No, la cosa es mucho más extraña. Cuando ellos llegan y entran y pasan más tiempo y se quedan más tiempo y no pueden conseguir que se vayan, cosas extrañas empiezan a pasar en la casa. Viejas secretas comienzan a salir y ahora siente que no sabe qué onda con la realidad porque nada es lo que parece. Serán asesinos seriales jugando en una broma, serán miembros de un culto. Es una casa embrujada, ella está perdiendo la locura nada más. No lo sabrán hasta que lo lean. Y de verdad vale la pena. Todavía me gustó el final, pero siento mis sentimientos. Tengo sentimientos encontrados con el final, no porque sea malo, sino porque ese tipo de finales, no sé, no son malos, pero me dan un sentimiento muy particular me inquietan demasiado por lo realista que es el final. Y no, porque yo lo estoy viendo venir desde 10 kilómetros atrás y como la quiero, mi pequeña people pleaser no para de tomar y decir las decisiones equivocadas con un buen corazón. O sea, ella realmente no hizo nada con mala intención. Aún así todo le salió mal y todo lo que pudo salir mal sale mal. Y pues leando, es cortito. Una vez que empieza la historia no puedes parar hasta allá al final. Y algo que también me gustó mucho es que tiene fragmentos entre capítulos de blogs de internet con teorías de conspiración, conversaciones de Reddit, de comentarios en redes sociales, de entrevistas y de reportes policiales, y que al parecen random, parecen muy sacados de contexto de por qué esto está aquí, pero una vez que vas avanzando en la historia y vas viendo más o menos por dónde van los hilos, empiezas a entender por qué están estos medios ahí y dices, oh no, más te das cuenta de que lo que va a salir mal. No es un spoiler porque la historia no es como que te digas de 10 capítulos antes del final va a ser aunque sí, sino más bien es tú darte cuenta de que las decisiones del personaje son lo importante, no el punto final, sino es cómo vas llegando allá. Y vaya, me siento mal por eso. Quiero decir, ella te lo buscó, no dejas de entrar a gente extraña a tu casa así nada más. Pero no se lo merecía, no sé si me explico ahí la diferencia. Como sea. Si aprendemos algo de los libros, quiero que de esta aprendan que no, y lo voy a repetir, no dejen pasar extraños a su casa. Gracias. Ahora, seguimos con una autora que yo tenía muchas ganas de leer desde hace mucho tiempo, Isabel Allende. Y decidí comenzar con Más allá del invierno. ¿Por qué? Porque donde vive es invierno. O al menos eso era, porque debería ser frío. Pero gracias al calentamiento global, no. Entonces, este libro nos cuenta cómo Lucía y Richard, que viven en el mismo edificio, que son académicos en una universidad, pues estaban tratando un invierno en Nueva York bastante normal, lidiando con el frío, las tormentas de nieve, etc. Hasta que Richard, sin querer, se ve envuelto en un pequeño accidente de carro. Nadie sale muy herido, pero él choca con esta otra chica, Evelyn, quien, sin que ella se diera cuenta, tenía un cadáver en la cajuela del coche. Entonces Richard y Lucía se dan cuenta de esto y deciden ayudar a Evelyn a descubrir quién es este cadáver, cómo llegó ahí y, más importante, a deshacerse de él antes de que los atrape la policía, o de que denuncien a esta persona como desaparecida. Entonces vemos cómo se conocen, cómo se choca y cómo se van uniendo y sus planes para deshacerse de la evidencia en medio de una tormenta de nieve. Ahora, un punto que me gustó mucho de este libro es los personajes. Porque uno, son migrantes, los tres latinoamericanos en Estados Unidos. Una es chilena, otro es guatemalteca y Richard no me acuerdo si era
de dónde, pero él había vivido mucho tiempo en Brasil. Entonces no solo vemos la historia de este misterio, sino que también vemos flashbacks y el pasado de ellos y cómo migraron de sus países natales hacia Estados Unidos. Que, digamos, no fue ninguno de los viajes de los tres fue fácil y está envuelto en situaciones políticas y socioeconómicas mucho más complejas. Ahora, otro punto que también me gustó mucho en la novela es que los tres personajes ya son personas mayores. Con esto me refiero a que Evelyn está como en sus 20 más o menos, pero Lucía y Richard están en sus 60, 70. Algo que no había leído yo muchos libros con protagonistas de tercera edad. Lo que resultó muy interesante sus monólogos internos de cómo ven la vida y cómo ven la sociedad y sus reflexiones y los planes que tienen ya para lo que les queda. Y pues me gustó bastante. Como sea, esos fueron los 5 libros que leí durante los primeros 2 meses de este 2025. Díganme, ¿ustedes qué leyeron? ¿Cuál fue el mejor? ¿Cuáles tienen planeados leer? ¡Nos vemos!